educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá, el proyecto Cisco y Red Académica dan la bienvenida a este espacio de formación Aprende en Casa. El día de hoy, el profesor Manuel Fernando Cubillos Macías, de la Academia Cisco del Colegio Jazmín, nos acompaña con la charla Instalar otros sistemas operativos en Windows. Profesor Manuel Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora se conectan en Facebook Live. Le damos una bienvenida a nombre de la Secretaría de Educación de Bogotá y de las academias Cisco que semanalmente presentan temáticas de interés general. El tema de hoy lo estamos presentando desde la Academia del Jazmín de la localidad 16 de Puente Aranda. Mi nombre es Manuel Fernando Cubillos Macías, soy ingeniero de sistemas y junto con el ingeniero Evelio Ortiz somos instructores de esta academia. Bien, el día de hoy queremos tratar un tema que nos parece muy interesante para solucionar ciertos problemas que se nos presentan. El tema de hoy es cómo tener varios sistemas operativos en Windows. Uno diría, pero bueno, un momento, esto primero se pueden tener varios sistemas operativos en Windows. Y entonces si la respuesta es sí, como pareciera afirmar en este momento la situación, pues entonces ¿cómo lo hago? Y efectivamente, pues la pregunta se responde de una sola manera rápida, creando una máquina virtual para cada sistema operativo. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es, en este momento vamos a hacer una parte teórica muy sencilla de explicación para que ustedes vean un poco cómo es una máquina virtual y de qué se trata. Y después vamos a hacer una parte práctica donde vamos a instalar una máquina virtual y un sistema operativo dentro del sistema operativo que ustedes, o por lo menos que yo tengo aquí en mi computador. ¿Listo? Entonces, en la primera parte es una sustentación teórica para que ustedes logren acercarse al concepto de máquina virtual. Entonces, pues máquina virtual es sencillamente un software, o sea, un programa que simula un sistema de computación. En realidad es como si yo tuviese una computadora real dentro de otra computadora. Al principio, cuando se trabajaron máquinas virtuales, fue definido como un duplicado eficiente y aislado de la máquina física. Es decir, como si tuviéramos una especie de clon. Uno es real y el otro es virtual. Hago énfasis en estos dos términos porque los voy a utilizar mucho y vamos a mirar la importancia que tienen en la conceptualización de este tema. También me interesa mucho que miren que es aislado de la máquina física porque eso nos va a dar un punto de partida interesante. ¿Correcto? Bueno, realmente la máquina virtual es una máquina que emula un ordenador, eso sí, no hay ningún problema. Es sencillamente como tener un sistema operativo interior que a su vez está usando el disco duro, porque el disco duro es el mismo que tenemos en nuestro computador real. Tenemos una memoria que también la estamos usando, una tarjeta gráfica y todos los componentes de hardware que tiene nuestro computador. Si ustedes ven la figura aquí, recuerdan, bueno, algunos son muy jóvenes y tal vez no lo trabajaron en nuestro queridísimo Windows XP. Está metido aquí dentro de un Windows que parece ser, y si no estoy mal, es Windows 7. Entonces, de eso es lo que se trata, de tener, digamos, aquí yo podría decir que tengo dos computadores, uno real y uno virtual. La máquina virtual es la que hace ese tipo de cosas. Obviamente, eh, el hecho de que la máquina sea virtual, pues no quiere decir que los requisitos no sean reales. Lo que quiero decir es que los recursos tienen que salir justamente de la máquina real, de ese disco duro que podemos palpar, de esa memoria RAM que tenemos digamos, de la tarjeta gráfica, de la pantalla. Aquí la cosa es entender que la máquina virtual en muchas ocasiones se les dice hipervisor, host o anfitrión. Yo voy a referirme con mucha frecuencia a esa máquina como la máquina real y la otra es la máquina virtual, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, para que quedemos claros con los términos. Bueno, un pequeño paréntesis ahí. La máquina virtual no solamente es eso que yo les estoy mostrando ahora.
la máquina virtual también hay unas máquinas que hacen procesos, por eso se llama máquina virtual de procesos. Digamos, lo que trata de hacer es como ejecutar una aplicación que, o que ayuda a agitar a llevar a cabo una aplicación para que sea, digamos, más fácil escribirla y controlarla. Una de las más conocidas máquinas virtual por proceso es el famoso Net Framework, que es de Microsoft y que, pues digamos, de alguna manera, aquí estamos para que tengan ustedes idea, ¿sí? Es un código, o sea, un programa que nos ayuda a nosotros a facilitar la programación de eso que hacemos. Muchas veces ustedes instalan un programa y les dicen, no, usted tiene que instalar, tiene que actualizar su Net Framework. Entonces, de eso se trata. Este Net Framework también es considerado una máquina virtual, pero por procesos. Lo traigo a cotación para que ustedes entiendan que no solamente la máquina virtual es la que duplica un sistema operativo, sino que también realmente nosotros estamos usando máquinas virtuales constantemente. Bien, ¿para qué yo podría tener una máquina virtual, otro sistema operativo en el computador? Bueno, ¿qué tal si, por ejemplo, usted está desarrollando un programa y quiere saber si funciona o no funciona en otra plataforma? Pues obviamente usted puede tener en su computador varias plataformas y cuando digo varias plataformas estoy incluyendo, por ejemplo, Linux, obviamente todo lo de Windows, inclusive, ahorita lo vamos a mirar cuando estemos instalando, yo podría simular Mac. Ahora recientemente en una versión de las máquinas virtuales salió la posibilidad de emular Mac y otros sistemas operativos, pues ya directamente de servidores. Entonces, esa es como la idea, ¿no? Además de este uso que es como el más técnico de todos, una empresa que desarrolla software, digamos, en la parte general, las personas común y corriente, como usted, como yo, pues podemos, por ejemplo, ejecutar programas antiguos, ¿sí? Es muy frecuente que en una empresa pequeña, en la casa, estén manejando un negocio pequeño y tengan un programa de contabilidad que se lo instalaron, lo compraron, lo escribieron y tal, y funciona muy bien, por ejemplo, en Windows 7. Pero cuando usted intenta manejarlo y, bueno, se quiere cambiar a Windows 10, la pregunta es, ¿usted está seguro que le funciona en Windows 10? Entonces, yo puedo, digamos, ejecutar programas antiguos que son de importancia o sencillamente de gusto. Un juego con el que me divertí y yo estoy en Windows 10, pero no me funciona, pues instalo Windows 7 y puedo jugar ahí. Yo, como les decía antes, creo que esto es de lo más importante, es que yo puedo tener otros sistemas operativos como Linux. Linux, de pronto, para aquellas personas que no sepan, es un sistema operativo que llaman de código abierto. Aquí hay un poco, esto está funcionando por allá por los 80s, una persona decidió crear un software y difundirlo libremente, y ya en el 91 fue Linus Torvald, un estudiante de la universidad que quiso hacer una emulación de un sistema operativo para Unix. Este Unix significa que es para servidores. Eso no se preocupen que el término pues, no es muy común, pero la idea es que es como un sistema operativo de servidores. Poco a poco fue creciendo en la red, porque empezaron a aparecer ayudas de, otro, de otros lados y la gente empezó a enriquecer y nacía en el 93 la primera versión de Linux. Yo voy a volver de pronto a esta diapositiva después porque es interesante saber que yo dentro de Windows puedo tener un Linux, ¿correcto? Bien, otra cosa que me parece interesante es que la máquina virtual nos proporciona seguridad. ¿Se acuerda que en una diapositiva anterior yo dije que era aislada de la máquina real o aislada de la máquina anfitrión? Pues bien, el hecho de estar aislada hace que yo pueda, por ejemplo, dado el caso que yo tenga mi computador y por razones de trabajo tenga que estar constantemente entrando a internet, a abrir páginas porque soy de la parte de comercialización virtual,
Entrar a Internet tiene sus problemas, son problemas de seguridad seguramente. Bueno, si yo no quiero poner en riesgo mis datos porque mi computador tiene datos interesantes, importantes, yo manejo mis cuentas o algo así, creo una máquina virtual y en esa máquina virtual me meto a Internet y navego y si llega a haber algún problema, no pasa nada porque la máquina virtual está aislada de la máquina real. Ese me parece que es el segundo punto importante para el tema. Entonces, podemos tener varios sistemas operativos, tener programas antiguos que funcionen muy bien, pero podemos tener seguridad adicional con una máquina virtual. Aquí es donde la cosa empieza ya empezamos a mirar que todas esas cosas tienen, digamos, un problema y es que tenemos que pensar en el rendimiento. Si yo tengo un computador, por ejemplo, yo tengo un computador que fue comprado para que funcionara con XP y lo tengo con Windows 10, se nota y se da uno cuenta que el computador está funcionando a full capacidad, que ya no puede más. Ese computador no es apto para montar una máquina virtual porque se afectaría el rendimiento tanto de la máquina real o de la máquina host como de la máquina virtual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de instalar un nuevo sistema operativo en nuestro Windows a través de una máquina virtual es mirar qué requisitos tengo yo para instalar Windows. Aquí estamos viendo los requisitos de, perdón, de Windows 7, ¿cierto? Entonces, Windows 7 que sería como el anterior a Windows 10, ¿cierto? Pues necesita un procesador de 1 GHz de velocidad, de 32 bits o de 64 bits. Ya vamos a aclarar el concepto de 32 bits o 64 bits cuando vayamos a la instalación. Mi memoria RAM 1 GB o 2 GB. 1 GB si va trabajando en 32 bits y 2 GB si va a trabajar en 64 bits y en el disco duro 16 GB. En realidad, lo aconsejable, digamos, lo más difícil de cumplir aquí es la parte que tiene que ver con la memoria RAM, porque los computadores antiguos tenían una limitación de, de, de 4 GB en RAM, entonces hay que mirar muy bien. Bueno, los gráficos, dependiendo del programa que usted vaya a instalar, puede tener unos gráficos especiales, pero lo mínimo es DirectX 9, o sea, DirectX 9, para que les funcione realmente bien. Bueno, eh, volvemos entonces. Entonces, eso es, yo tengo Windows y quiero instalar otro Windows. Bueno, como hay requisitos para instalar Windows 7, también hay requisitos para instalar Windows 10. No voy a extenderme mucho en eso. Vamos a mirar los requisitos para instalar Linux, que esto sí sería muy interesante para los estudiantes que quieren conocer Linux. Quiero decir que, bueno, Linux tiene varias versiones. Ya vamos a mirar cómo es eso de las versiones, pero en principio una de las más conocidas, no sé si será la mejor o no, pero es de las más conocidas, es el Linux Ubuntu, que necesita, si ustedes se dan cuenta, pues un poquito menos de espacio duro, la misma memoria RAM, y se recomienda tener conexión a Internet porque Linux instala software de terceros. ¿Qué significa eso? Que hay una serie de convenios con algunas empresas desarrolladoras de software que cuando usted instala Linux, usted tiene derecho a tener esos programas si quiere. Entonces esos programas se pueden instalar si usted así lo hace durante la instalación. Yo creo que de pronto ya alcanzamos a tener tiempo, muestro cómo estamos y miramos esta parte que es muy importante. ¿Listo? Las actualizaciones son las propias de cada sistema operativo. Entonces es importante que tengamos el ejemplo de rendimiento. Ya estamos para terminar esta parte de la sustentación para que ustedes se lleven una idea clara de qué es y cuáles son las condiciones para tener una máquina virtual. Aquí voy a ponerles un ejemplo de rendimiento. Si yo tengo un procesador de 4 núcleos y de 8 GB de memoria RAM y yo asigno la mitad de estos núcleos, o sea 2, y la mitad de la RAM a mi máquina virtual, significa que mi máquina real va a funcionar con la mitad de los requisitos que tenía originalmente. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿cierto? Obviamente que cuando usted termine o apague su máquina virtual, pues la máquina real vuelve a retomar el control de todos esos procesadores de la memoria
y se los asignará para el trabajo interno. Pero es bueno saber que en las máquinas virtuales, uno de las cosas que hay que pensar muy bien es cómo es la configuración de hardware del equipo. Hay que tener un hardware relativamente fuerte para poder instalar la máquina virtual y que funcione bien. Ahora, si usted va a instalar, por ejemplo, un programa mucho más antiguo como Windows XP, bueno, pues ahí sí ya yo diría que en cualquier máquina que tenga Windows 10 le va a funcionar una máquina virtual con Windows XP, pero a la maravilla, porque los requisitos de Windows XP eran muy pequeños, ¿correcto? Bueno, eso era en general lo que quería que ustedes tuvieran del conocimiento para que supieran qué es una máquina virtual. Bueno, un término que puede aparecer si usted llega a digitar en Google máquina virtual, lo primero que le va a aparecer es un hipervisor y es sencillamente un programa que intermedia entre la máquina real y la máquina virtual. Digamos, es el que hace la magia, mejor dicho. Ese es el que hace la magia para decirle al computador, no, mire, esto no es una carpeta, esto lo que pasa es que es un computador, pero usted pues véalo como un computador, no como una carpeta, y él puede asumir, digamos, hacer ese trabajo. Eso se llama la virtualización. Para finalizar lo de virtualización, pues obviamente debe haber unos programas que me permitan crear máquinas virtuales. Yo traje aquí 4 ejemplos. No son los únicos, pero son como los más conocidos. Entonces, voy a hacer clic para que ustedes vean la página web. Espero que ahí la están viendo. Y entonces estoy en la página web de, de esta máquina virtual que sirve para los usuarios de Mac. O sea que yo puedo tener dentro de un Mac Windows. ¿Sí, no? Ahí está. Aquí está el ejemplo. Yo puedo tener dentro de mi sistema operativo Mac, puedo tener Windows. Esa es una de las máquinas virtuales. La otra es una muy conocida VMware Workstation, que es mm, una de las plataformas de desarrollo de máquinas virtuales más conocidas en el mundo, pues ellos hacen desarrollos muy grandes y muy poderosos, pero aquí en este Workstation yo puedo también, digamos, tenerlo para si yo estoy trabajando en un computador Linux real, o sea, en el host es Linux, o si tengo el Windows, como la mayoría de nosotros lo tenemos, ¿cierto? Entonces, cualquiera de estas versiones funciona. La tercera opción es la máquina VirtualBox, que es una de las más interesantes porque, bueno, está desarrollada por Oracle, que es muy conocido en el mundo de la tecnología, bases de datos, eso para los que saben de la parte de tecnología, y tiene una máquina virtual, que es lo mismo para Windows, y tiene una característica que ya les voy a decir que la hace muy atractiva. Y por último, esta, la verdad, me la encontré recién hace unos pocos meses, pocos días tal vez, que está desarrollando máquinas virtuales para Linux, para Mac, para Windows, y es de código abierto. Entonces, pues quiere decir que yo puedo bajar el código si quiero, pero este QM funciona también como máquina virtual. ¿Listos? Entonces, yo tengo 4 opciones de máquina virtual. Para el ejercicio de hoy, voy a escoger VirtualBox porque tiene una característica que me parece muy interesante y es que es gratis. Entonces, cualquiera de estas, bueno, esta también QEMU es gratis, pero todavía no ha logrado un desarrollo muy grande. Entonces, esperemos que probablemente con el tiempo sea una muy buena máquina, buena máquina virtual, pero esta es gratis, entonces esta es, yo puedo bajar una versión de prueba y yo puedo bajar una versión prueba, pero de VirtualBox sí puedo trabajar sin ninguna restricción. Entonces, en ese sentido es mucho más práctico, ¿listo? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces ahora vamos a instalar una máquina virtual en este computador, en este que yo tengo aquí y en el que ustedes me están viendo. Entonces les voy a mostrar la configuración de mi equipo. Por eso dice equipo actual en el que estoy. Tengo Windows 10
con 8 gigas en RAM. Como yo trabajo algunas máquinas virtuales, este computador ya tiene algún tiempo, no es un computador es un i3 como de segunda o tercera generación. Y le puse un poquito de RAM porque yo sé que en las máquinas virtuales se necesita un poco más de RAM. Y tiene incluso hasta un disco duro pequeño de 256 gigas y la gráfica incorporada a la board, o sea que no tiene tarjeta aparte, sino viene con su tarjeta gráfica como parte de la board. ¿Listo? Entonces, para que vean ustedes con qué equipo estoy trabajando. Entonces, para que hagan eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver cómo se instala, como les dije, VirtualBox, que es el que había escogido yo para hacer la máquina virtual. Bueno, entonces ahí puede que estén viendo oscuro, pero ya les voy a compartir. Permítanme un segundito aquí. Bueno, voy a abrir el programa y espero que estén viendo esta parte que es el programa, ahí donde decía VirtualBox, ¿se acuerda que entramos a la página web? Bueno, pues yo descargué el programa para Windows de 64. Les voy a recordar si alguien no tiene claro cómo es lo de 64 y 32, para que lo tenga muy en cuenta. Entonces, en mi computador, si yo no sé bien si es de 32 o 64, sencillamente con un atajo, que es una combinación de teclas, voy a oprimir a la izquierda, lo estoy haciendo a la izquierda de mi teclado, una tecla que tiene el logotipo de Windows, o sea, las ventanitas. Y al otro lado, una tecla que es pausa. Y cuando yo oprimo Windows pausa, me aparece el sistema en el panel de control. Y aquí me dice que mi procesador es de 64 bits. Aquí lo están viendo, ¿sí? 64 bits, lo que les había dicho, 8 gigas en RAM y un i3, que tampoco es un procesador muy reciente. Incluso lo hago con este equipo para que vean que tampoco se requieren equipos de última tecnología y configuraciones increíbles, millonarias para... No, se puede con un equipo normalito como el que usted puede tener en su casa. Eso sí, haciendo énfasis que es mejor reforzar la memoria RAM. 1.7 GHz en RAM. Bueno, voy a cerrar esto para que ustedes vean cómo es lo de bajar este archivo. Y voy a ejecutarlo, lo estoy ejecutando en mi máquina en tiempo real. Y vamos a mirar qué es lo que me está diciendo el programa. Entonces, me está mostrando que, aunque está aquí en inglés, cuando veamos la máquina virtual está en español. Este es el idioma de instalación. Entonces me está diciendo que bienvenido, que vamos a instalar, este es un asistente para instalar VirtualBox. Me está diciendo que necesita, bueno, que es la versión 6.1.12, que necesita 216 de megas en mi disco duro y que va a instalar tres subcaracterísticas que requieren, pues nada, ni siquiera un mega. Entonces me dice en dónde va a instalar el programa. Si ustedes han instalado programas, aquí no hay nada nuevo y yo lo dejo por defecto, realmente no es nada complicado. Bien. ¿Qué sigue? ¿Qué está diciéndome? Acuérdense que estamos en máquinas virtuales. Dentro de las máquinas virtuales hay una cantidad de programas que nos sirven para eso. Vimos VMware, vimos Parallel, vimos VirtualBox y escogí para esta demostración VirtualBox porque no tiene costo. Esta es una muy buena razón, a mi modo de ver, para hacer esta demostración y para que ustedes la prueben y miren cómo es de sencillo y si hay alguna complicación hay muchas ayudas en la red para esto. Bueno, me dice que si quiero crear una entrada, un acceso directo, quiero hacer el lanzamiento en la barra de lanzamiento, registrar los archivos asociados al programa, ya vamos a ver estos archivos asociados. Yo le digo que sí y me dice que bueno, que tiene, mire lo que me está diciendo aquí, que tengo interfaces de red, que es probable que de pronto se desconecte a la red. Vamos a ver, si llega a haber alguna desconexión, pues echémosle la culpa aquí ahora con VirtualBox, yo no lo he hecho. Listo para la instalación y le damos install.
Pues realmente hasta aquí este programa no es muy grande. Si ustedes recuerdan, esto no tiene más de 100 megas. Aquí lo estamos viendo. Es un programa muy pequeño. Si ustedes conocen algo del sistema operativo, él les va a instalar em, unas, digamos, ¿cómo lo explicáramos aquí de manera sencilla? Como unas redes virtuales por las que él va a salir. O sea, son redes que tienen unos números de dirección IP. Espero que muchos entiendan qué es lo de la dirección IP, que van a aparecer en el computador como si fueran parte del computador, pero realmente son parte de la máquina virtual. Se caracterizan porque dice, por ejemplo, conexión a la red VM, o sea, VM, máquina virtual. Bien. Me dice que terminó, fíjese, no nos demoramos nada, no nos demoramos nada. Perdóneme un momentico aquí. Ok, están diciendo que se escucha bajito el volumen, permítame, yo entro aquí, subo un poco el volumen. Aquí le digo que finalizar. Voy a detener un momentico esto. A ver. Un segundito, arreglo lo del volumen. Espera un momentico. Permítame un segundito que parece que hay un problema de volumen. Voy a subir un poquito el micrófono que me dijeron que tenían un problema de volumen. ¿Listo? Entonces estábamos aquí mirando cómo compartíamos y cómo estábamos instalando la máquina virtual. Estoy entrando en este momento al escritorio para que ustedes vieran, para que ustedes vean que la máquina virtual, ya les comparto, la máquina virtual ya quedó instalada, estoy ejecutándola y voy a compartir la máquina funcionando. Esta máquina fue la que acabé de instalar. Ok, gracias, ingeniero. Esta máquina fue la que acabé de instalar. Entonces, quiero que entiendan que estas máquinas están instaladas de prueba porque una cosa es hacer la máquina virtual y otra es instalar el sistema operativo. Es decir, lo que vamos a hacer ahorita es mirar cómo se crea la máquina virtual y luego dentro de esa máquina virtual instalamos un sistema operativo. Como, digamos, el tiempo no alcanzaría para instalar el sistema operativo, yo tengo algunos sistemas operativos instalados aquí, pero quiero mostrarles cómo se crea la máquina virtual. A veces esto produce un poquito de confusión porque la gente se confunde, piensa que por el hecho de instalar la máquina virtual, yo ya sencillamente tengo mi sistema operativo. No, el sistema operativo hay que instalarlo. Entonces, por eso voy a iniciar, ¿qué? Voy a crear una máquina virtual nueva. Oracle, antes de hacer, o sea, VirtualBox tiene bastantes cosas interesantes, pero bueno, ya las miraremos. Entonces, vamos a crear una máquina virtual. Este, vuelvo y le repito, es el programa que bajamos y que yo instalé, que tenía como 105 megas de, de, de peso para que ustedes lo pudieran ver. Entonces vamos a crear una máquina nueva. Entonces aquí estoy tratando de iniciar, no, es aquí donde dice crear máquina nueva, vamos a crear una máquina nueva. Entonces me dice, bueno, ¿se acuerda que les dije que estaba en español, aunque el idioma de instalación fuera inglés? Bueno, ahí está claro. Entonces, me dicen, ¿qué máquina vamos a instalar nosotros? Bueno, entonces pongámosle ahí que es una máquina de prueba, pongámosle que vamos a instalar Linux, por decir alguna cosa, ¿cierto? Este es el nombre que yo le voy a dar a mi máquina. Ahora, ¿dónde la voy a instalar? Yo la puedo instalar dentro del programa que él me da por defecto o puedo escoger otro sitio para instalar. Definitivamente no hay ningún problema, donde ustedes quieran. Digamos, usted la puede instalar en una memoria USB y se la lleva y en otro sitio debe tener este mismo programa, pero tiene su sistema operativo
en su máquina, en su llave USB. Ahora, como yo escogí Linux, miren todas las, bueno, primero miremos qué sistemas operativos soporta. Windows, Linux, Solaris, BSDM, IBM y Mac. ¿Se acuerda que yo les había dicho que ya las máquinas virtuales traían Macs? Pues bueno, Mac, pues aquí está Mac X, que es un sistema operativo relativamente reciente y lo podemos también simular aquí. Por cuestiones de conocimiento en general, aquí la gente conoce o Linux o Windows. Si yo quisiera instalar Windows, escogería Windows, bueno, Linux. Voy con Linux primero. ¿Cuántos Linux puedo instalar yo aquí? Pues mire todos los que yo puedo instalar dentro de este Linux. Bueno, está Debian, que es muy conocido, Fedora, eh, puedo instalar un Oracle también, Red Hat, que es una aplicación que aunque aquí es de escritorio, en la vida real se utilizan mucho para servidores, el OpenSUSE, yo no sé si todavía hay distribuciones de eso. Bueno, Ubuntu, que es la que nos interesa a nosotros, escogeríamos, ya le digo, si es de 32 o de 64. ¿Cómo escojo yo aquí si es de 32 o de 64? ¿Se acuerda que miramos en mi máquina que era de 64? Pues yo puedo escoger cualquiera de las dos. Si mi máquina fuera de 32, solo podría escoger esta. Solo podría escoger esta. ¿Correcto? Bien. Miremos para entender el programa. Si yo escogiera instalar Windows, ¿qué versiones de Windows puedo instalar? Pues desde la versión 3.1, que mucha gente creo que no lo alcanzó a conocer, pasando por la 95, 98, 2000, XP, 2008, Windows 7, también de 32, 64, 8, 8.1, 10, correcto. Y estos otros Windows me imagino que se refieren a anteriores a Windows 3.1 que eran basados en DOS. Pero fíjese que tiene muchísimas posibilidades de instalar. Habíamos dicho que íbamos a instalar Linux, pues instalemos Linux, no hay problema. Y dijimos que Ubuntu de 32. Una vez que yo resuelva esto, que es lo más difícil, pues sencillamente le doy siguiente. Aquí, esta parte es muy importante tener en cuenta. Si ustedes miran muy bien, hay una línea que tiene dos colores, espero que la estén viendo bien. Una verdecita y una línea rojita. Encima de esa hay un marcador azul que me está mostrando la sugerencia de la máquina. La máquina me dice, usted va a instalar Linux. Bueno, yo les recomiendo que ponga 1024. Mi máquina tiene 8 gigas, 8192 megas, es equivalente a 8 gigas, ¿cierto? Entonces yo puedo tener 8 gigas y al tener 8 gigas yo no puedo usarlas todas. No, entonces la máquina real no funcionaría y si la máquina real no funciona, pues no funciona la máquina virtual. Por eso está esta lineecita verde aquí. Hasta la línea verde, digamos, yo no me puedo sobrepasar de esa línea verde porque si yo me llego a pasar mi sistema operativo real, corre peligro. Entonces yo me puedo mover entre esta línea de aquí hasta aquí lo que quiera. Me sugirió 1024, voy a escoger 2048, que es equivalente a 2 gigas. ¿Quedó claro? Esta linecita funciona para eso. Yo no me puedo pasar de ahí. Bueno, como ya escogimos la memoria, ya sabemos el sistema operativo, mire que se está dando en un orden. Yo voy a escoger la cantidad de disco duro. Él me sugiere que haga un disco duro de 10 gigas, pero yo digo no. A mí me parece muy pequeño. ¿Dónde cambio eso? Calma, tranquilo. Eso lo vamos a hacer enseguida. Primero miremos si no va a ser un disco duro virtual, porque usted lo puede instalar en un disco duro real, o si va a ser un disco duro virtual. Obviamente yo voy a instalar un disco duro virtual. Yo podría tener un disco duro virtual que exista y lo podría instalar ahí, pero voy a crear uno nuevo de cero. ¿Listo? Lo creo y en los tipos de archivos del disco duro, cuando estábamos instalando esta máquina, en los chulitos que aparecieron en la primera pantalla decía, bueno, las extensiones de archivo. Bueno, estas son las extensiones de archivo que él maneja para las máquinas virtuales. Normalmente esta máquina virtual de imagen de disco es como la más común y si no estoy mal y no me falla la memoria, es compatible con otra, con las de VMware. VMware, ¿correcto?
Esto es importante si yo quiero cambiar de administrador de máquina virtual, si yo me quiero cambiar a otro programa para hacer máquinas virtuales. Pero como me quedo en esta está bien, ¿correcto? Voy a siguiente. Y aquí hay una cosa que a veces causa confusión, como así que tamaño fijo dinámicamente, pues como estamos trabajando con una máquina virtual, yo podría, digamos, escogí 13, me dijo que tenía 13 gigas, pero si al instalar yo no ocupo sino 8, él no me va a ocupar sino 8 aquí. Eso se llama reservado dinámicamente. Si yo escogiera tamaño fijo, como yo reservé 13, él separa 13 gigas en mi disco duro y no deja copiar nada ahí porque eso es para la máquina virtual. Generalmente escojo reservado dinámicamente, no hay ninguna diferencia en principio, pero digamos, la máquina advierte que el tamaño fijo es más rápido. Entonces ustedes verán, si tienen suficiente disco duro, pues lo escogen como tamaño fijo. Si no tienen suficiente disco, pues reservado dinámicamente. Yo escojo este porque yo no tengo mucho disco duro. Este es un poco más rápido. ¿Listo? Bueno, va en gusto si usted lo va a hacer. Aquí, ahora sí. Que no le gustó el disco duro, pues bueno, muévase a ver cuánto quiere de disco duro. Fíjese con este deslizador yo puedo poner el disco duro en el tamaño que quiera. Me decía 13, pues obviamente no lo puedo hacer menos de 13, no lo debo hacer menos de 13, pero yo creería que por ejemplo con 15, vamos a ver si escribo solamente 15 menos, bueno, con 15 yo puedo hacer. Esto que me está mostrando aquí es dónde queda almacenado el disco duro y qué extensión tiene. ¿Listo? Y quedó creada mi máquina virtual. ¿Listo? Esta es mi máquina virtual creada. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Pues sencillamente colocar mi disco de Linux que yo haya bajado, mi disco, mi CD, pues, o una memoria ISO, ¿sí? En donde él me va a pedir que lo instale a partir de un archivo ISO o si ustedes conocen desde una unidad virtual. Estos temas se escapan a la explicación del día de hoy porque son temas un poquito más extensos, pero no son difíciles. Igual usted puede bajar su Linux y pasarlo a un CD y en el CD lo coloca en la unidad de CD y listo. O la unidad de DVD, da lo mismo. No hay ningún problema, ¿correcto? Bien. Para acelerar un poquito esta instalada y como el tema no es instalar Linux, porque es muy interesante la instalada de Linux, pero es un poquito larga y creo que no nos queda mucho tiempo, voy a mostrarles una máquina, un truquito que sí es importante en las máquinas virtuales y con esto pues ya estamos finalizando el tema. Yo tengo, como les digo, aquí una máquina Windows 7 instalada, voy a iniciarla y van a ver ustedes que yo creé la máquina con las mismas características que ustedes acaban de ver, pero obviamente para Windows 7. Y lo que estoy haciendo es como decirle, bueno, ya que dice que esto funciona y que la máquina virtual funciona, pues veámosla cómo funciona. Entonces está iniciando, mire, está iniciando la máquina virtual, me da la versión de la máquina virtual y me está mostrando aquí un aviso que dice sencillamente que yo voy a trabajar con teclado y con mouse, que cuando yo haga clic en esta ventana, el mouse y el teclado están enfocados en la máquina virtual, ¿correcto? ¿Sí? Que si yo quiero utilizarlos en la máquina real y no puedo por alguna razón, utilice una tecla de liberación, que en el caso de, como lo explica ahí, es la tecla control, que está a la derecha. Control inicio, si no estoy mal. Bueno, en general, eso es lo que están avisando ahí. Este es el Windows 7, ¿se acuerdan? Me encantaba. Me gustaba muchísimo Windows 7. Está iniciando la máquina, vuelvo y les digo, esto es una instalación. Ay, ese sonido está maravilloso. Hacía rato que no lo escuchaba. Es un Windows funcional. Aquí usted puede, bueno, instalar, mirar el equipo, mirar qué tiene. Pues en este momento no tiene ningún programa porque solamente está instalado Windows, ¿sí?
no tiene ningún programa, pero realmente funciona. Incluso si usted lo mira aquí, funciona Internet, porque la máquina, realmente la máquina virtual de una vez te conecta a Internet. Pero aquí hay algo que vale la pena que ustedes tengan en cuenta. Hay una característica de las máquinas virtuales, voy a tratar de no demorarme mucho, y es que yo puedo compartir carpetas con la máquina real. Ese tema es muy interesante porque él, él, él me puede dar la posibilidad de compartir carpetas con la máquina real, pero hay un pequeño truquito. Aquí hay que hacer esto, mire, aquí en la máquina dice dispositivos y al final dice insertar CD de las Guest Addition. ¿Qué son esas Guest Addition? Digamos que son programas o add-ons o plugin que le ayudan a la máquina virtual a manejar mucho mejor todos esos aspectos extras que yo quiero incluir en mi máquina virtual, como es compartir una carpeta, tener, por ejemplo, un portapapeles común donde yo diga control C, pero también me sirva para la máquina real. Entonces yo necesito tener esto. Mire, aquí dice lo siguiente, las Guest Addition no parecen estar disponibles. Entonces lo que me está diciendo es, hey, instálelas. Yo le doy clic ahí y bueno, pareciera que no pasa nada. Ah, sí, bueno, aquí a veces no pasa nada, entonces sencillamente usted tiene que ir usted aquí al explorador de Windows y mirar que esto está listo para ejecutarse. Aquí lo vamos a ejecutar y lo que él está haciendo es sencillamente instalándome esas adiciones que yo necesito para que me funcione. Yo obviamente le doy next porque aquí no hay nada que discutir. Él me va a pedir permisos para instalar esa partecita que es como la más interesante, que si instalo esto, sí, claro, y además siempre confío en ese software de Oracle, es una empresa seria, no tengo ningún inconveniente. Y fíjense que ahí mirando las cosas poco a poco yo tengo ya mi Windows 7 dentro de Windows 10, ¿correcto? Entonces estoy esperando que termine esta instalación. Vuelvo y repito, aquí en dispositivos, adicionar o instalar Guest Additions para esta versión de VirtualBox. Si yo cambio de versión, debo cambiar también de Guest Addition, porque pueden variar y pueden generar errores. Ya sé que me quedan unos minuticos nomás. Voy a esperar que haga la instalación. Creo que vale la pena para ver si podemos poner a funcionar y si no, pues tengo el plan B, que es una máquina donde ya tengo compartido las carpetas, pero me gustaría hacerlo en directo porque es como más real para ustedes, para que vean que no tiene ninguna complicación real. A veces esto no lo explican muy bien en los tutoriales, que hay que agregar esto para tener, digamos, una máquina virtual funcional, que yo pueda, digamos, yo tengo una carpeta donde están mis documentos, pero yo los quiero trabajar en la máquina virtual, pues listo. Él me va a decir que la reinicie ahora. Voy a reiniciarla y voy a correr el riesgo de gastar unos minutos más, pero bueno, esperemos que funcione sin ningún problema. Y pues ya casi nos acercamos al final de esta incursión por las máquinas virtuales, solamente en Windows. Aclaro que el tema es muy grande. El tema tiene, incluso vimos algo de máquinas por proceso, que son los frameworks, que son relativamente conocidos y que para los programadores pues es la base de los trabajos y desarrollos que hacen en general para Microsoft. Pero para nosotros pues es interesante conocer que uno de los sistemas operativos que se trabaja mucho en máquinas virtuales es Linux. Yo tengo una máquina virtual Linux también. No sé si alcance, ahí de pronto escucho al ingeniero que cuando termine esto me dice si puedo mostrarla o no, porque es bien interesante que la gente, los muchachos se vayan familiarizando. Ah, bueno, el sonido del recuerdo.
se vayan familiarizando con Linux, que es un sistema que se trabaja mucho y que realmente funciona muy bien. Aquí voy a carpetas compartidas, esperemos que no tengamos ningún problema. A ver, aquí. Y sencillamente aquí en esto donde dice carpetas compartidas, yo voy a agregar una carpeta. Él me dice, él me dice que dónde quiere agregar esa carpeta compartida y espero que me muestre el disco duro. Ah, ok, correcto. Este disco duro es el de la máquina real. Yo voy a, digamos, a compartir documentos y en documentos voy a compartir esta carpeta que la creé para que diga compartida. Bueno, dice compartida Linux, pero no importa, voy a dejarla ahí y voy a compartir esta carpeta. Bien, mucha atención a lo que sigue. El nombre pues lo dejo igual para no tener inconvenientes. De solo lectura es que pues solamente yo podría observar, pero no puedo hacer ningún cambio, depende. Automontar significa que cada vez que inicie Windows 7, él va a buscar este punto de montaje. Este punto de montaje es una letra como si fuera una unidad. Voy a poner K, no puedo poner ni C, ni D, ni E, porque ya están usados. Podría poner F, G, H, I, J, K. Escogí K para estar seguros de que no esté usado. Y yo puedo chulear aquí para hacerla permanente o puedo, digamos, hacerla solo para esta sesión. Si yo lo hago permanente, acepto y sencillamente ya me queda ahí. Ya voy a terminar. Aquí me están informando que creo que se nos acaba. Vamos a ver si ya o si hay necesidad de reiniciar y espero que aquí está la carpeta compartida y yo hago clic en mi carpeta compartida y me queda esto, que era un documento creado en Linux, que era la carpeta que yo había visto. Me permito mostrarles esto que están viendo aquí es la máquina real, la carpeta era compartida Linux, esta, y mire que tiene el mismo contenido que esta. ¿Listos? Bueno, hasta aquí la parte que tiene que ver con máquinas virtuales. Realmente se me pasó el tiempo muy rápido. Espero que hayan ustedes entendido, le haya quedado sobre todo dudas, que les haya quedado inquietudes, porque lo que quiero es eso, que queden inquietudes y que queden dudas. Yo no sé, ingeniero, si alcanzo a mostrar unas diapositivas de Linux. Ingeniero Fernando, muchísimas gracias. Lo que pasa es que ya tenemos una serie de preguntas, nos quedan 10 Claro, minuticos, entonces claro. considero que dediquemos estos 10 minutos a esas preguntas, si te Correcto, claro parece. que sí. Claro que sí. Bueno, Listo. supremamente interesante tu charla, muy útil para toda la parte de los que trabajan en tecnología y a los famosos de los juegos. Eric Sí, nos pregunta, ¿la máquina virtual de Mac es pirata o es oficial? ¿O que se puede montar máquinas Mac claro. virtuales? La pregunta del millón. Lo de siempre funciona tanto en Windows como en Mac. Yo puedo montar una máquina virtual con un sistema operativo bajado, pero normalmente, por ejemplo, Windows tiene 30 días de uso para la prueba, pero después de los 30 días usted tiene que pagar el sistema operativo. Con Mac pasa lo mismo. No estoy seguro que el sistema operativo que usted baje tenga una licencia de prueba de 30 días, porque eso ha cambiado mucho desde el OS 10 o el OS X, el sistema operativo 10. Entonces usted tiene que asegurarse que lo que instale en su computador sea legal. Esto no es un programa para instalar software pirata, sino es sencillamente para que usted vea la posibilidad de tener otro sistema. Por eso la idea de Linux. En Linux es totalmente gratis y usted puede ver muchísimas cosas interesantes ahí. Muchísimas gracias, ingeniero, por la respuesta. Eric Lesme nos pregunta, ¿es recomendable tener una máquina virtual o bootear una USB e instalar otro sistema para tener una partición de disco? Claro, obvio. Sabía que me iban a preguntar un poco, Eric. Muchas gracias por su pregunta. Esa es como la idea de que yo puedo también tener, por ejemplo, dos discos duros y hacer un inicio dual. Es decir, que al iniciar el computador dice, bueno, usted quiere iniciar por este disco que tiene Windows o por este otro disco que tiene Linux. Depende de lo que usted quiera. Si usted quiere, digamos, seguridad, pues obviamente lo mejor es tener una máquina virtual, porque la máquina virtual sí está aislada de su máquina real y usted puede ahí trabajar lo que quiera.
un ejemplo muy sencillo, de pronto usted tiene un archivo que usted no está seguro si eso es virus o no, entonces usted lo puede abrir en su máquina virtual y ahí no le afecta nada en la máquina real. Las memorias USB que usted carga con un sistema operativo funcionan también, pero es igual al otro sistema, incluso un poquito más lentas, Eric, le cuento que son un poquito más lentas. Entonces, sí, realmente es decisión suya de acuerdo a las necesidades, para qué quiere ese otro sistema operativo. Listo, ingeniero Fernando. Voy a leer tres preguntas que apuntan a lo mismo. Vale. Camila Alba nos dice que si Android también se puede, pero también Sombra Luz nos dice que si hay forma de virtualizar dispositivos móviles. Es decir, que entre un smartphone, correr otro smartphone. O que si puedo correr un sistema operativo Windows dentro de un smartphone. Un sistema operativo Windows dentro de un smartphone. Listo, hasta el momento yo no tengo conocimiento de que se pueda hacer máquinas virtuales en Android, ni siquiera en el iOS de Mac. No tengo ese conocimiento, creo que todavía no lo han hecho y usted no puede correr Windows dentro de un smartphone, no puede. Lo que sí puede hacer es dentro de Windows hacer una simulación de Android y tener un programa que le simula Android. Eso sí lo puede hacer. Dentro de Windows puede tener Android, pero al contrario no. Listo. Y algo parecido pregunta también Carlos Ramírez, donde nos dice que en el momento existen emuladores con los cuales puedo montar dispositivos móviles en un dispositivo móvil. Sí, sí, claro. Sí, a eso me refería justamente. Pero ese emulador funciona en Windows. Creo que hay alguno de Linux, no lo he probado, porque este tipo de cosas requieren bastante tiempo, pero en Windows sí hay varios emuladores para sistemas móviles y ahí usted lo puede hacer, pero siempre es bajo Windows. Porque la pregunta anterior era al revés, si dentro de Android yo puedo simular Windows. Claro que sí, ingeniero. Estela Castelblanco nos pregunta, ¿puedo ver los archivos que se creen en las máquinas virtuales en el sistema operativo real? Claro, la última parte, esa era, digamos, lo interesante del asunto, que usted cuando comparte carpeta, usted también puede decirle, no, yo quiero compartir el disco C y ve todo, porque el disco C se ve como una carpeta. Entonces usted puede, digamos, si tú tienes archivos solamente en mis documentos, pues tú le dices, bueno, comparto mis documentos y todo lo que esté en mis documentos lo vas a poder ver en la máquina virtual. Así como hice yo, acuérdate que mi carpeta compartida se llamaba documentos y dentro de documentos Linux, digo, compartido con Linux, pero porque escogí una, pude haber escogido varias o escoger una que contenga varias dentro. Claro que sí se puede hacer. Muchísimas gracias por la respuesta. Brian Copitra nos pregunta, ¿cuántas máquinas puedo crear? Ajá, claro, Brian. Sí, esto es una cuestión de sumas y restas, Brian. Muy interesante su pregunta. Eh, Depende de la configuración de su equipo. Si su equipo, voy a exagerarle un poquito, tiene un Core i7 de octava generación, un Core i9 de octava generación, tiene 16 megas en RAM, tiene un disco duro, ahí sí no necesita mucho, digamos 500 megas o un tera, 500 gigas, perdón, o un tera, pues usted puede instalar fácilmente ahí. Si tiene Windows 10, puede instalar Windows 7, puede instalar Windows XP al tiempo, todos al tiempo, puede instalar dos de Linux. Yo calcularía que usted puede instalar entre 2 y 3 máquinas virtuales con esa configuración, que le estoy dando una configuración de ensueño, que le corren muy bien y al tiempo, ¿no? Y al tiempo, porque ya que corren al tiempo la cosa es más difícil para la máquina. Pero es una muy buena pregunta. Depende de la configuración de su equipo. Muchísimas gracias, ingeniero Manuel Fernando. Le agradecemos en nombre de las academias Cisco y por compartir todo este tema de interés. Damos un saludo especial a las academias que nos acompañan en este momento. Laureano Gómez, la Academia Tabora, la Academia Colegio Yasmín, la Academia Eduardo Umaña Mendoza, la Academia Costa Rica, la Academia Restrepo Millán, la Academia Técnico Industrial Pilotio, la Academia Ciudad de Bogotá, la Academia Estrella del Sur, Estanislao Zuleta, la Academia República Dominicana, la Academia Jorge Gaitán Cortés, la Victoria, el CEIT San Pablo, la Academia Laureano Gómez y el Colegio Francisco de Paula Santander. Muchísimas En nombre, gracias a todos. bueno, en nombre de la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá, el proyecto Cisco y Red Académica,
agradecen su participación en este evento y los invita a participar en los encuentros de los días jueves con diversos temas de interés. Feliz tarde para todos. Gracias.